Si lo que anhelas es escuchar las historias completas de los planos más altos, permanece aquí y escucha hasta el final. Porque nada de lo que llega a ti en este instante es un accidente. Quizás pensaste que diste clic por curiosidad, o que un impulso pasajero te trajo hasta estas palabras, pero en realidad fue algo más antiguo, algo escondido en la memoria de tu alma, lo que decidió encontrarse contigo hoy. Y aunque lo llames azar, tu corazón sabe que no lo es. En el momento en que la imagen se encendió en tu pantalla, un movimiento invisible comenzó a desplegarse dentro de ti. No son teorías, no son metáforas. Es una vibración real, un llamado que atraviesa el velo que separa lo visible de lo invisible. Escucha con atención, porque este mensaje no está destinado a todos, solo llega a aquellos que están preparados para recordar. Y si mis palabras están resonando en ti ahora, significa que ya eres parte de ese pequeño grupo que, sin proponérselo, ha comenzado a abrir los ojos interiores. Quédate. Respira profundo y observa lo que ocurre en tu cuerpo, porque en los próximos minutos no solo vas a oír hablar del secreto de Todd, vas a sentirlo. Una presencia silenciosa, como una corriente que recorre la sangre, como un fuego antiguo que se enciende sin consumir, ya empezó a tocarte. Es la misma frecuencia que hace miles de años movía a los iniciados a mirar más allá de la materia. Imagina por un momento que alguien está escribiendo desde lo invisible, no con tinta ni con palabras, sino con vibraciones. Esa escritura es el código. No lo encontrarás en un libro, no lo hallarás en templos derruidos ni en papiros quebradizos, porque está grabado en la sustancia misma de tu ser. Cuando Todd caminaba entre los hombres, no se presentaba como un Dios que pedía adoración. Era conciencia pura, inteligencia atemporal que cruzaba épocas y culturas para entregar la misma chispa. La verdad no se aprende, se recuerda, y es en este instante, aquí mismo, donde el recuerdo comienza. Siente tu respiración entrando y saliendo. Observa cómo la atención te lleva a un estado distinto, más sutil. No te apresures, no tienes que creer nada, solo percibir. En la suavidad del aire moviéndose por tu pecho hay una señal. En la calma que surge al escuchar, algo se reordena, porque Todd nunca gritó, nunca impuso. Sus enseñanzas eran susurros escondidos entre los pliegues de la realidad, llaves camufladas en símbolos, semillas de vibración esperando la tierra fértil de una conciencia dispuesta. ¿Y por qué aparece hoy frente a ti? Porque lo olvidado empieza a emerger, porque hay preguntas que tu mente no formula, pero tu espíritu sí, y esa es la marca de que el velo se ha agrietado. Un instante basta para percibirlo. Miras la misma habitación, las mismas paredes, pero algo en tu mirada ya no es igual. Un matiz distinto, un leve temblor de lo real que anuncia. Hay más. Este es el llamado invisible. No se oye con los oídos. Se reconoce en el temblor interno, en esa certeza muda que dice, sí, es aquí. Por eso te invito a participar, no como espectador pasivo, sino como portador de esta vibración. Escribe ahora mismo en los comentarios. Sentí el llamado. Al hacerlo no solo dejas una huella, también activas una llave. Cada palabra escrita es un sello energético que refuerza el campo compartido de quienes escuchan estas palabras. Porque este viaje no es individual. Es un tejido de memorias que se entrelazan. Un coro silencioso que empieza a recuperar la armonía perdida. Respira de nuevo. Siente el pulso de tu corazón.
Percibe cómo algo se desplaza en tu interior. Quizás sea un leve calor, quizás un cosquilleo, quizás una emoción que no puedes nombrar. No lo descartes. Esa es la señal de que el portal se abrió. Y aunque aún no entiendas con claridad, ya estás caminando. Este es solo el inicio del relato, la primera grieta en el muro del olvido. De aquí en adelante, cada palabra será un puente. Y tú, que llegaste hasta este preciso punto, sabes en lo más profundo que no fue casualidad. En los antiguos templos de piedra, entre columnas que todavía guardan el eco del desierto, se hablaba de Thoth como de un dios. Así lo tradujeron los cronistas. Así lo repitieron los siglos. Pero la palabra Dios nunca alcanzó a describir su esencia, porque lo que se manifestaba a través de su nombre no era una figura para ser adorada, sino una inteligencia sin forma, una conciencia que atravesaba las edades para recordar a los hombres que no estaban encerrados en la materia, que no eran esclavos de lo visible. Thoth no era un dios de la guerra ni un protector de las cosechas. No reinaba sobre los cielos ni castigaba desde el trueno. Era algo más sutil y a la vez más vasto. El guardián del lenguaje vibracional, el escriba de lo invisible, el arquitecto de los códigos que sostienen la realidad. Imagínalo como un puente, no hecho de piedra, sino de vibración. Un puente tendido entre mundos, capaz de unir lo que la mente cree separado. El barro y la luz, la carne y el espíritu, lo humano y lo eterno. Por eso en Egipto le dieron la cabeza de un ibis, un ave que camina con las patas en el fango y al mismo tiempo se eleva hacia el cielo. No era un adorno mitológico, era una metáfora viviente. Thoth es el mensajero entre dimensiones, el que enseña a transitar con un pie en lo visible y otro en lo oculto. Y aquí surge la paradoja, porque limitar a Thoth a un personaje de los mitos es perderlo de vista. No se trataba de una figura encerrada en templos olvidados, sino de una presencia que vibraba en los espacios intermedios, en los silencios, en las intuiciones, en esos momentos en que el ser humano siente que hay algo más, pero no sabe cómo nombrarlo. Cada vez que alguien escuchaba un símbolo, cada vez que una enseñanza hermética pasaba de boca en boca, era Thoth quien estaba presente. No como maestro externo, sino como chispa que se encendía dentro del propio corazón del iniciado. ¿Nunca te ha ocurrido sentir familiaridad con nombres que jamás estudiaste? Hermes, Tauti, Enoc, palabras que parecen pertenecer a otra cultura y sin embargo resuenan en ti como si las hubieras oído antes. Esa resonancia no viene de los libros, viene de la memoria ancestral que todos llevamos, porque Thoth no actúa a través de la mente racional, sino a través de esa capa profunda donde el alma guarda sus recuerdos. Él no se impone, te reconoce. No te entrega respuestas, sino que despierta las preguntas correctas, aquellas que deshacen las cadenas del condicionamiento y te devuelven a la libertad interior. En los textos más antiguos se le describe como el que escribe los destinos y el que mide los ciclos celestes. Pero el tiempo que medía no era el tiempo de los relojes, no eran horas, ni minutos, ni calendarios. Era el ritmo secreto de la vida, los pulsos invisibles que guían cada latido, cada respiro, cada decisión aparentemente trivial. Para Thoth, cada instante era un signo, cada respiración un compás dentro de una partitura cósmica, y quienes aprendían a leer esos signos no buscaban milagros, buscaban recordar la armonía perdida. Así nació la tradición hermética, no como un conjunto de dogmas, sino como un entrenamiento de percepción. Y en el centro de esa tradición estaba la figura enigmática de Thoth, que no quería adoradores, sino buscadores.
Su legado más poderoso no fue un templo ni un culto, sino un texto breve, la tabla esmeralda, en la que dejó condensado un principio que por sí solo podía transformar la conciencia de quien lo contemplara. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase no era poesía mística, era una instrucción técnica, una fórmula que revelaba que la realidad visible es reflejo de lo invisible, que el mundo externo no es más que la proyección de lo que vibra en nuestro interior. Piensa en ello como en un espejo. Si ves una mancha en el reflejo, no intentas limpiarla golpeando el cristal. Buscas el origen en lo que se refleja. Así funciona la ley hermética. Lo de fuera es imagen de lo de dentro. Y entender esto es recobrar el poder perdido. Porque ya no eres víctima de lo externo, sino creador desde lo interno. Eso es lo que Todd quiso transmitir. Que la soberanía empieza en el espíritu, no en las coronas, no en las armas, no en las leyes. Por eso, a lo largo de la historia, su enseñanza resultó incómoda para los poderes del mundo, porque un hombre que despierta a esta verdad deja de ser manipulable. Una mujer que reconoce que su vibración interior moldea su destino ya no depende de intermediarios. Y es aquí donde la imagen de Thoth trasciende cualquier definición de Dios. No era una divinidad celosa que exigía culto. Era y es la encarnación de un principio. El ser humano puede reconocer la chispa divina en sí mismo y, al hacerlo, liberar la realidad de las cadenas que otros han tejido. Respira por un instante, cierra los ojos y siente el peso de estas palabras. Observa cómo en tu cuerpo surge un ligero estremecimiento, como si algo olvidado se agitara. Ese estremecimiento no es casual. Es la vibración de Thoth reconociéndose en ti. No está fuera, en un altar de piedra. Está en la memoria que se abre, en el silencio donde tu alma comienza a escuchar. Porque él nunca buscó creyentes, buscó espejos. Y ahora mismo, al prestarle tu atención, te conviertes en uno de esos espejos donde su conciencia vuelve a reflejarse. El Dios que no era Dios sigue aquí, no como mito antiguo, sino como presencia viva que te invita a recordar que eres más de lo que aparentas, que tu vida no es un accidente ciego, sino un compás en la sinfonía de lo eterno. Y al comprenderlo, al sentirlo, das el primer paso hacia una visión que no puede ser enseñada, solo reconocida, porque la verdadera divinidad no se encuentra en lo lejano, sino en lo más íntimo de tu propio ser. Desde el principio de los tiempos, los humanos aprendieron a mirar al cielo buscando respuestas. Creyeron que la oración era súplica, que levantar las manos era pedir un favor, pero en los templos donde aún vibraba la enseñanza de Thoth, no se rezaba, se programaba. No era devoción ciega, era conocimiento aplicado. Comprendían que cada palabra, cada gesto, cada símbolo no era solo una expresión, sino una orden al campo invisible que sostiene la materia. Así nacía lo que llamaban el código oculto. Una estructura vibracional que se movía como un río subterráneo, dictando silenciosamente la forma en que vivíamos. Sentíamos y repetíamos. Ese código no lo ves con los ojos, pero lo reconoces en tu vida diaria. Has notado cómo atraes siempre el mismo tipo de persona, aunque jures haber cambiado, cómo tropiezas con la misma piedra una y otra vez, como si el destino se burlara de ti. No es azar, es programación, el eco de un patrón que vibra dentro de ti y que organiza los acontecimientos externos como espejos inevitables. Y lo más inquietante, gran parte de ese programa ni siquiera es tuyo.
viene de mucho más atrás, de generaciones que jamás conociste, de ancestros que dejaron en tu sangre cicatrices invisibles. La ciencia moderna empieza a llamarlo herencia epigenética. Descubre que las experiencias intensas, los traumas y los miedos no mueren con quienes los vivieron, sino que dejan huellas químicas en los genes, marcas invisibles que pasan a los descendientes. Un abuelo que vivió hambre transmite en silencio una vibración de escasez. Una abuela que fue traicionada entrega a su linaje una advertencia. No confíes, el amor hiere, y tú, sin conocer sus historias, cargas con esas memorias como quien interpreta un papel escrito siglos atrás. Crees que tu ansiedad, tu desconfianza, tu sentimiento de carencia son tuyos, pero son ecos de un guión heredado. Todd ya lo sabía. Para él el cuerpo era un archivo viviente, un espejo donde se inscribían los códigos invisibles. Por eso enseñaba que no se debía tratar solo el síntoma, sino el patrón que lo generaba. Lo llamó la ley del reflejo. Lo externo es la consecuencia, lo interno es la causa. Imagina un jardín. Si en él nacen malas hierbas, no sirve arrancarlas una por una mientras la tierra sigue intoxicada. Volverán. Lo que debes hacer es purificar el suelo, reprogramar el campo donde las semillas germinan. Así funciona la vida. Tu mente y tu emoción son la tierra, tus experiencias los brotes. Pero aquí hay una revelación que cambia todo. El código puede reescribirse. No es una condena perpetua, no es una prisión sin salida. Al igual que un espejo refleja lo que tiene delante, basta con cambiar la fuente de la imagen para que cambie el reflejo. Esa fue la gran enseñanza de Todd, que no eres esclavo de las memorias heredadas, que puedes arrancar la raíz de la programación y sembrar un nuevo patrón vibracional. La mente común piensa en cambios como esfuerzo, lucha, resistencia. Pero el código no responde a la fuerza, responde a la vibración. No importa cuánto quieras prosperar si en lo profundo sostienes la vibración de escasez. No importa cuánto declares amor si tu campo interno sigue programado con el miedo a ser herido. El universo, como un espejo perfecto, solo devuelve lo que sostienes con coherencia. Por eso, tantas veces intentas, empujas, fuerzas, y nada cambia. Porque el código oculto sigue operando en silencio. La pregunta que ahora surge es, ¿cómo reconocerlo? Y la respuesta es simple pero radical. Observando con presencia, cada emoción repetida, cada dolor recurrente, cada palabra que repites sin pensar es una huella del código. Tu vida es el mapa de tu programación. Y al mirarlo con conciencia, sin juicio, empiezas a desenmascarar el guión. Eso es ya el inicio de la liberación, porque lo primero que mata al programa es la luz de la atención. Cierra los ojos un momento. Observa una situación de tu vida que se repite sin cesar, una herida que vuelve con diferentes rostros. Siéntela. Detrás de ella hay un patrón que no se escribió ayer, sino mucho antes. Quizás en tu infancia, quizás en el útero, quizás en las memorias de tus ancestros. Reconócelo, no lo juzgues. Al reconocerlo, ya comienzas a mover la vibración. El código oculto no es un castigo, es un lenguaje, y como todo lenguaje, puede aprenderse y transformarse. Así lo entendieron los iniciados. No pedían a los dioses cambiar su suerte. Trabajaban en su vibración hasta que la suerte se transformaba sola. La oración no era ruego, era programación consciente. Cada mantra, cada símbolo,
Cada respiración consciente era una línea de código reescrita en el campo invisible. Y poco a poco, la realidad obedecía. Este es el secreto que las estructuras de poder siempre temieron, que descubrieras que tu destino no estaba escrito en piedra, sino en vibración, porque un ser humano que comprende esto deja de ser manipulable. Un alma que reconoce el código comienza a recordar que puede elegir, y ese recuerdo es la verdadera soberanía. Ahora pregúntate, ¿qué código estás sosteniendo sin saberlo? ¿Qué vibración alimentas cada día con tus pensamientos, tus emociones, tus silencios? Esa es la clave, porque lo que vibra en tu interior se imprime afuera como destino. Y si cambias la vibración, cambias la historia. Esa es la puerta que Todd dejó abierta, un portal que no necesita templos ni sacerdotes. Solo tu decisión de mirar hacia adentro y recordar, como arriba, así abajo. Una frase tan corta que cabe en un suspiro, pero tan vasta que podría contener el mapa entero de la existencia. Durante siglos fue repetida como un enigma, como un mantra hermético que solo los iniciados sabían descifrar. Pero su poder no está en la poesía, sino en la precisión. Thoth la grabó en la tabla esmeralda para dejar constancia de una verdad tan simple y tan peligrosa que los sistemas de control jamás quisieron que la comprendieras. Todo lo que ocurre en el plano visible es reflejo de lo que vibra en el invisible. Y lo que acontece en tu interior se manifiesta inevitablemente en tu exterior. Imagina un espejo colgado en la pared. Si ves en él una mancha, tu instinto común será frotar el cristal para borrarla, pero por más que lo intentes, no se irá, porque la mancha no está en el espejo, sino en tu rostro. Lo externo solo devuelve lo que ya es. Así funciona la vida. Por eso tantas veces creemos que luchamos contra enemigos, contra obstáculos, contra situaciones injustas, cuando en realidad solo estamos golpeando contra el espejo. El origen siempre está dentro, y esta es la clave que libera o condena. Mientras ignores esa ley, estarás encadenado a un ciclo interminable de frustración. Pero cuando la reconoces, el juego cambia para siempre. Los antiguos egipcios lo entendían. Para ellos, el Nilo no era solo un río, era la sangre de la tierra, reflejo del pulso cósmico que fluía en el cielo. Cuando las aguas crecían, era porque una vibración había cambiado arriba. Cuando el ciclo de las estrellas se movía, las estaciones obedecían abajo, y del mismo modo, cuando un ser humano transformaba su vibración interna, el universo externo se reordenaba en consecuencia. Lo que parece magia no es más que coherencia. Respira profundo y observa. ¿Cuántas veces has querido cambiar algo afuera sin modificar nada adentro? Quieres amor, pero vibras miedo. Quieres abundancia, pero sostienes la frecuencia de la carencia. Quieres paz, pero alimentas pensamientos de guerra contra ti mismo. Y luego te preguntas por qué el espejo no responde. La respuesta es simple. El reflejo no puede mentir. Solo obedece la vibración original. Aquí está la paradoja que Todd dejó como legado. El mundo físico, tan sólido y convincente, no es el origen de nada. Es el último eslabón, la sombra proyectada. El inicio está en el campo invisible, en la frecuencia que emites con cada pensamiento, cada emoción, cada respiración. Eso es lo que da forma a la materia. Y cuando lo comprendes, dejas de ser víctima. Te conviertes en creador. La ciencia moderna comienza a alcanzarlo a su manera. El experimento de la doble rendija mostró que las partículas subatómicas no se comportan como objetos sólidos hasta que son observadas. La observación, es decir,
La conciencia modifica la materia. Todo es mente, escribió Todd hace milenios, y los físicos cuánticos, aunque lo llamen de otra manera, están empezando a confirmarlo. Lo que está arriba el plano de la conciencia determina lo que está abajo el plano material. Piensa ahora en tu vida. Cada relación, cada circunstancia, cada obstáculo. ¿Qué parte de ti refleja? ¿Qué creencia enterrada? ¿Qué emoción silenciada? ¿Qué herida no resuelta se está proyectando en lo externo para que finalmente la mires? La ley hermética no es castigo, es pedagogía cósmica. El universo no te da lo que pides con palabras, sino lo que vibras con coherencia. Y por eso la verdadera transformación nunca comienza afuera. Siempre empieza en el silencio de tu interior. Los iniciados lo practicaban como un arte. No perdían tiempo rogando a los dioses cambiar el curso de los acontecimientos. Se recogían en el templo, respiraban, alineaban su vibración hasta que sentían en el cuerpo la realidad que querían ver. Y entonces, como si el universo obedeciera sin resistencia, lo externo se acomodaba. No era superstición, era tecnología espiritual. Y ese secreto fue guardado celosamente, porque un pueblo que entiende esta ley deja de ser controlable. Cierra los ojos un instante. Imagina que el mundo que ves es un gran escenario. Lo que ocurre en él son actores, escenas, decorados. Pero detrás del telón hay un guión invisible. Ese guión es tu vibración. Cada emoción que sostienes es una línea escrita. Cada pensamiento repetido es una orden al universo. Si quieres cambiar la obra, no puedes limitarte a gritar a los actores. Debes reescribir el guión. Y ese guión se reescribe dentro de ti. Aquí es donde el poder se vuelve tan vasto como aterrador, porque ya no hay a quien culpar. No hay verdugos ni salvadores. Eres tú. Tu vibración crea. Tu vibración destruye. Tu vibración reorganiza. Esta es la verdadera soberanía, la que los antiguos llamaban la realeza del espíritu. Y cuando lo reconoces, ya no puedes volver a la ignorancia. Has visto el espejo, y sabes que lo que cambies en lo alto resonará inevitablemente en lo bajo. Permanece unos segundos en silencio. Respira y siente cómo estas palabras no son teoría. Observa tu pecho. Observa cómo en tu interior surge una memoria, una certeza que no se puede explicar con lógica, pero que vibra como un eco ancestral. Ese eco es la voz de Thoth recordándote que la llave siempre estuvo en ti. No tienes que pedir permiso a nadie, no necesitas intermediarios. Tú eres el puente entre arriba y abajo. Y ahora, escribe en los comentarios: soy reflejo y soy origen. Esa frase no es un simple gesto, es una declaración vibracional, una llave que activa en ti la conciencia de creador. Cada vez que la repitas, el código se refuerza, porque en la sencillez de esas palabras, el universo reconoce tu decisión. Imagina por un momento que las paredes de un templo antiguo no están hechas de piedra muerta, sino de piel que respira. Que cada trazo grabado sobre ellas late como un corazón. Que cada símbolo no es un adorno arqueológico, sino una semilla viva sembrada en el tiempo esperando a que alguien con la vibración adecuada la despierte. Los egipcios sabían esto y por eso llenaron sus muros de jeroglíficos. No como un simple alfabeto, sino como llaves. Cada línea, cada curva, cada figura de ave o de serpiente era un portal. A los ojos del turista moderno parecen dibujos primitivos, pero para el iniciado eran códigos vibracionales, mapas de acceso a dimensiones invisibles. Detente y recuerda. ¿Alguna vez has visto un símbolo, un ojo, una cruz, una espiral y has sentido un estremecimiento inexplicable? No fue casualidad.
El símbolo no entró por tu mente racional, entró directo a la memoria antigua que llevas en la sangre, porque los símbolos son como semillas enterradas en lo profundo de la tierra del alma. No necesitan ser entendidos, necesitan ser reconocidos, y cuando los reconoces, despiertan y con ellos despierta también algo dormido en ti. Thoth, el escriba divino, entendía que las palabras podían ser olvidadas, corrompidas, manipuladas, pero que la vibración escondida en un símbolo resistiría siglos de censura. Así que dejó mensajes disfrazados de imágenes, dibujos que parecían inocentes a los ojos de los profanos, pero que para los iniciados eran llaves maestras. El ojo de Horus, por ejemplo, no es solo un talismán contra el mal de ojo, es un mapa anatómico de la glándula pineal, la puerta interna hacia otras dimensiones de percepción. La cruz ansada. El Ankh no era una decoración, era la fórmula de la unión entre lo masculino y lo femenino, entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. El recordatorio de que la vida surge de la fusión de opuestos. Mira cómo los símbolos siguen actuando aunque ya no los entendamos. Empresas, religiones, sistemas de poder los utilizan porque saben, conscientemente o no, que un símbolo no necesita explicación para penetrar. Basta verlo repetidas veces para que tu campo energético lo incorpore. Por eso la publicidad usa logos, porque en el fondo es la misma tecnología que usaron los antiguos sacerdotes. Un símbolo vibra, influye, organiza el campo invisible que sostiene la materia, y aquí surge la revelación. Si todo símbolo respira, entonces tú también puedes respirar a través de ellos. Los egipcios no rezaban frente a una imagen como si ésta fuera un ídolo. Ellos interactuaban con ella, meditaban, se sumergían en su geometría hasta que el símbolo comenzaba a responder, emitiendo sensaciones, visiones, intuiciones. Era un diálogo vibracional, no un culto ciego. Cada figura era como una frecuencia que afinaba el instrumento de la conciencia. Imagina ahora que estás en una sala silenciosa. Frente a ti hay un jeroglífico. Al principio parece piedra, pero mientras lo contemplas en silencio, sin expectativas, tu respiración se aquieta, tu pulso cambia. De repente ya no lo miras, lo sientes, ya no lo piensas, lo reconoces. En ese instante el símbolo se vuelve espejo, y lo que refleja no es una imagen externa, sino una parte de tu propia conciencia que había estado oculta. Ese es el verdadero secreto de los símbolos que respiran. Son órganos de la memoria universal, que al entrar en contacto contigo, te recuerdan lo que siempre supiste. En tiempos antiguos, los iniciados pasaban horas, días, frente a un solo signo. No buscaban información, buscaban transformación, y lo lograban porque entendían que cada símbolo está vivo. Hoy lo hemos olvidado y los tratamos como restos arqueológicos, pero su poder no depende de que lo creas o no. Ellos siguen vibrando, esperando a que alguien los active. Detente otra vez y respira. Piensa en la espiral. No necesitas saber nada de geometría para sentir que te absorbe hacia el centro y te expande hacia el infinito al mismo tiempo. Ese es el mensaje de la espiral. Todo regresa a la fuente. Todo evoluciona en círculos ascendentes. Piensa en el triángulo. No necesitas un curso de esoterismo para sentir que señala hacia arriba, hacia lo elevado. Esa es la fuerza de lo simbólico. Habla el idioma del alma, no el de la mente, y ahora comprende por qué tanto conocimiento fue escondido tras símbolos, porque nadie puede robarte lo que vibra en ti cuando contemplas un signo vivo. Nadie puede censurar una sensación, un estremecimiento,
un despertar que ocurre sin palabras. Esa es la verdadera invulnerabilidad del legado de Thoth. Escribe ahora en los comentarios. Siento el símbolo respirar. Al hacerlo, no solo participas de un ritual colectivo, sino que das testimonio de que ya no ves jeroglíficos como dibujos muertos. Reconoces que están vivos, que hablan, que esperan. Y al reconocerlo, algo se enciende en tu interior. Permanece conmigo, porque en la próxima parte vamos a penetrar aún más en esta tecnología vibracional. Allí descubrirás cómo los sonidos, las palabras, los mantras, los cantos no eran simples expresiones, sino la continuación audible de estos símbolos que respiran. Y cuando une el ojo que ve con la voz que vibra, el universo responde. Imagina por un instante que entras en un templo antiguo, iluminado por antorchas, donde cada piedra vibra como si respirara. Pero luego alguien te revela un secreto más profundo. Ese templo no está fuera de ti, está dentro de ti. Tu cuerpo es ese santuario vivo, no es una máquina de carne que se desgasta con los años, sino un oráculo que habla en un lenguaje silencioso. Un códice vibracional que traduce la voz del alma a sensaciones, síntomas, pulsos y latidos. Desde pequeño, te acostumbraron a desconfiar de él. Te dijeron que el dolor es enemigo, que el cansancio es debilidad, que la enfermedad es azar. Aprendiste a callar las lágrimas, a disimular los temblores, a cubrir con silencio lo que ardía en el pecho. Cada vez que lo hiciste, una puerta del templo se cerró, pero el cuerpo nunca deja de hablar. Cuando no lo escuchas en susurros, grita. Y cuando no lo atiendes en gritos, te detiene con la fuerza de lo inevitable. Porque el cuerpo no castiga, revela. Thoth enseñaba que el cuerpo es el espejo perfecto de la vibración que sostienes. Si tu campo interno se desordena, él lo mostrará con precisión. Un corazón acelerado no es un fallo orgánico. Es el eco de miedos ancestrales que laten en tu sangre. Un estómago irritado no es fragilidad. Es la digestión interrumpida de verdades que nunca pudiste aceptar. Una espalda cargada no es desgaste natural. Es la carga invisible de responsabilidades que nunca fueron tuyas. Cada órgano, cada músculo, cada hueso. Es un jeroglífico vivo escrito en carne, esperando ser descifrado. Detente un momento y lleva la atención a un lugar de tu cuerpo que te incomoda. Puede ser un nudo en la garganta, un dolor sordo en las rodillas, un peso en los hombros. No lo juzgues, no intentes borrarlo, solo obsérvalo. Si permaneces en silencio, descubrirás algo insólito. Esa incomodidad empieza a transformarse en mensaje. Aparece un recuerdo, una emoción, una palabra que nunca fue dicha. El cuerpo responde porque el cuerpo sabe. Es el oráculo más honesto que jamás tendrás. En el antiguo Egipto, los iniciados no consultaban únicamente a oráculos externos. Leían los signos de su propio cuerpo como se leen las estrellas en el cielo. La piel erizada era señal de verdad. La opresión en el pecho era advertencia de desalineación. La expansión en el abdomen era afirmación de un camino correcto. Para ellos, el cuerpo era brújula y profecía, un detector de coherencia que no podía ser manipulado. Piensa en lo cotidiano. ¿Cuántas veces has sentido un escalofrío al entrar en un lugar? ¿Cuántas veces tu estómago se ha cerrado frente a alguien que parecía amable pero no era confiable? ¿Cuántas veces tus hombros se han tensado ante una decisión que tu mente justificaba, pero tu alma rechazaba? Esas no eran casualidades.
Eran lecturas del oráculo. Tu cuerpo siempre supo, pero fuiste entrenado para ignorarlo. Aquí aparece la gran paradoja. Mientras veas al cuerpo como cárcel, vivirás prisionero de él, pero cuando lo reconoces como oráculo, el juego cambia. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El síntoma deja de ser castigo y se revela como mapa. La fatiga deja de ser fracaso y se transforma en llamada al silencio. El mismo cuerpo que te parecía obstáculo se convierte en la llave más directa hacia la verdad. Los antiguos lo sabían y por eso usaban rituales de atención profunda al cuerpo. No se trataba de sanar con violencia, sino de escuchar con presencia. Si había dolor en las rodillas, preguntaban, ¿qué parte de ti teme avanzar? Si la garganta ardía, preguntaban, ¿qué verdad callaste? Si el pecho se cerraba, preguntaban, ¿qué amor no te permitiste sentir? Esa era la medicina verdadera, no tapar síntomas, sino traducir mensajes. Hoy la ciencia empieza a alcanzarlo. Bruce Lipton demostró que las células responden más al campo energético y emocional que a la genética. Lo que sientes, lo que piensas, se imprime en tu biología. La epigenética lo llama memoria celular. Thoth lo llamó el eco del alma. Dos lenguajes, una sola verdad. El cuerpo obedece al campo. Imagina que cada dolor que sientes no es un error, sino una carta que tu alma te envía. Si no la lees, insistirá. Si la ignoras, gritará. Si la atiendes, te libera. Esa es la lógica del oráculo. No viene a castigarte, viene a devolverte al camino. Cierra los ojos ahora y coloca tu mano en un punto de tu cuerpo que reclame atención. No para sanarlo a la fuerza, sino para escucharlo. Respira y di en silencio. Te veo, te escucho, estoy contigo. Nota cómo esa simple frase cambia la energía. El nudo se suaviza, la respiración se expande, algo se ordena sin que hagas nada. Eso es el poder del oráculo. Responde a la presencia, no al esfuerzo. ¿Comprendes la magnitud de esto? Ya no dependes de señales externas para saber quién eres ni qué camino tomar. Tu cuerpo lo sabe, tu piel registra lo que tu mente niega. Tus órganos graban la historia que no te atreviste a contar. Tus músculos recuerdan batallas olvidadas. El oráculo está activo, solo espera que lo reconozcas. Escribe ahora en los comentarios, mi cuerpo es mi oráculo. Al hacerlo, no solo declaras una frase, sellas un pacto vibracional contigo mismo. Activas un código que reorganiza tu relación con tu templo interno. Desde hoy, cada vez que tu cuerpo hable, sabrás que no es enemigo, es guía. Y aquí surge el clímax. Porque si el cuerpo es un oráculo, entonces ya no puedes ignorar sus mensajes. Cada dolor es una profecía. Cada síntoma es una clave. Cada respiración es un portal. Eres un templo andante, un manuscrito viviente de carne y hueso. Y si aprendes a leerlo, tendrás acceso a la biblioteca más antigua del universo. La memoria de tu propia alma permanece aquí, porque lo que viene nos llevará aún más lejos. Si el cuerpo habla en silencio, ¿qué ocurre cuando la voz humana se convierte en vibración consciente? Allí el oráculo se expande y el sonido mismo se convierte en martillo y caricia, capaz de derribar muros invisibles o de abrir cielos cerrados. Ese será nuestro próximo viaje. Imagina que cierras los ojos y, por un instante, el mundo sólido se desvanece. Las paredes dejan de ser paredes. El suelo deja de ser suelo. El aire ya no es solo aire. Todo se convierte en un tejido invisible.
como una red luminosa que vibra, se mueve, respira. Ese tejido es el campo viviente, el océano de energía del cual todo surge y al cual todo regresa. Los físicos modernos lo llaman campo cuántico. Los antiguos lo llamaban éter, akasha, prana, soplo divino. Thoth lo nombraba con un silencio, porque sabía que ningún término podía contener su magnitud. Este campo no es una teoría lejana, es lo que sostiene cada átomo de tu cuerpo en su lugar, lo que hace que tu corazón lata sin que lo ordenes, lo que permite que una idea súbita aparezca en tu mente como un relámpago. Está tan presente que lo ignoras, y sin embargo, todo lo que eres y todo lo que vives depende de él. Piensa en el aire, no lo ves, pero sin él morirías en minutos. El campo es aún más radical. Sin él, no existirías en absoluto, porque no eres una isla desconectada. Eres una ola dentro de un mar infinito. Tus pensamientos, tus emociones, tus palabras son ondas que se propagan en ese océano, tocando otras vidas, despertando ecos en rincones que nunca imaginarías. Lo que llamas coincidencia es simplemente la respuesta del campo a la frecuencia que emitiste. Aquí está la revelación. El campo no es neutral. Responde a ti con absoluta precisión. Si vibras miedo, atraes situaciones que lo confirman. Si vibras gratitud, la vida responde con expansión, no porque te premie o te castigue, sino porque no sabe hacer otra cosa más que reflejar. Es el espejo más vasto y exacto del universo. Los antiguos lo entendían y por eso vivían en constante diálogo con ese campo. No oraban a dioses lejanos. Afinaban su vibración hasta entrar en coherencia con la red que los rodeaba. Sabían que allí, en ese entramado invisible, se guardaban las memorias del pasado y las semillas del futuro. Sabían que cada símbolo, cada sonido, cada gesto, era un lenguaje para hablar con el campo. ¿Nunca te ha ocurrido que piensas intensamente en alguien y de pronto esa persona te llama? ¿O que sueñas con un lugar y días después lo ves ante tus ojos? Esos no son accidentes. Son pruebas cotidianas de que tu conciencia no está encerrada en tu cráneo. Vibra en el campo viviente. Se entrelaza con miles de hilos invisibles que sostienen la trama de la realidad. Los científicos lo llaman entrelazamiento cuántico. Dos partículas que alguna vez estuvieron unidas permanecen conectadas aunque estén separadas por años luz. Lo que le ocurre a una repercute instantáneamente en la otra. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, pero para los iniciados de Egipto no había nada fantasmal en ello. Era la base de la magia, la prueba de que todo está unido por la misma corriente invisible. Thoth decía: lo que piensas no queda en ti, viaja. Lo que sientes no se encierra. Irradia. Esa es la ley del campo viviente, y es precisamente por eso que la humanidad fue entrenada para vivir distraída, fragmentada, ocupada en mil cosas sin importancia, porque cuando tu atención se dispersa, tu vibración pierde fuerza. Pero cuando concentras tu energía, cuando sostienes una intención clara en silencio y presencia, el campo no puede resistirse. Responde. Imagina que tu atención es un haz de luz. Si la esparces en 100 direcciones, apenas ilumina. Pero si la concentras en un punto, atraviesa el acero. Así es como los iniciados movían lo invisible. No con esfuerzo físico, sino con foco vibracional. El campo obedece a la calidad de tu presencia, no a la cantidad de tus intentos. Y aquí es donde todo se eleva a un clímax,
porque significa que nunca has estado atrapado en tu realidad, nunca fuiste víctima del azar. Cada circunstancia que repites los mismos conflictos, las mismas pérdidas, los mismos patrones no son maldiciones externas, son vibraciones internas sostenidas en el campo. Tú las emites, el campo las refleja, tú las sostienes, el campo las multiplica. Y solo cuando cambias la frecuencia que emites, el tejido responde distinto. ¿Puedes ver la magnitud de esto? No necesitas luchar contra el mundo para transformarlo. No necesitas cambiar a todos a tu alrededor. Solo necesitas modificar tu vibración en el campo. El resto, como reflejo, se reacomoda. Lo que parecía imposible empieza a ocurrir como si siempre hubiera estado destinado. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas correctas llegan, no por azar, sino por resonancia. Los templos de Egipto eran laboratorios de este misterio. Sus muros altos y sus cámaras resonantes estaban diseñados para amplificar vibraciones específicas. Los iniciados meditaban allí no para rezar, sino para entrenar su capacidad de afectar el campo. Sabían que cada órgano de su cuerpo emitía una nota, que cada emoción alteraba la sinfonía, y que el conjunto de esa música invisible era lo que el campo escuchaba y devolvía como realidad tangible. Detente y escucha tu respiración. Nota cómo el aire entra y sale. Observa cómo con solo poner atención, tu ritmo cambia. Ese es un ejemplo simple de cómo tu conciencia modifica la vibración del campo. Y si esto ocurre con algo tan básico como la respiración, imagina lo que puedes lograr cuando alineas pensamiento, emoción y presencia en una sola dirección. Thoth enseñaba que el campo viviente no juzga, no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo refleja lo que sostienes con fuerza. Por eso, muchos creen que atraen lo contrario de lo que piden. Dicen, quiero prosperidad, pero vibran con miedo a perder. Piden quiero amor, pero sostienen la frecuencia del abandono. El campo responde fielmente a lo que realmente vibra, no a lo que superficialmente pronuncias. Aquí radica el verdadero arte. Aprender a sostener vibraciones elevadas incluso en medio de circunstancias adversas. Porque entonces ocurre la magia. Aunque todo afuera parezca caos, el campo comienza a reorganizarse a tu favor. Es como sembrar una semilla en tierra árida y, de pronto, ver brotar vida donde nadie lo esperaba. Ahora quiero que hagas un experimento. Lleva la atención a tu corazón. Respira y pronuncia en silencio. Estoy en el campo viviente y el campo está en mí. No lo digas como mantra vacío. Siente cómo esas palabras resuenan, cómo tu piel vibra, cómo el aire se densifica a tu alrededor. Esa sensación sutil es el eco del campo respondiendo, no necesitas fe ciega, necesitas presencia. Los iniciados lo sabían. Todo es vibración, y la vibración sostenida con coherencia es creación. No hay distancia entre lo que eres dentro y lo que experimentas fuera. No hay separación entre tú y el universo. Solo una ilusión de desconexión. Y cuando esa ilusión se disuelve, cuando recuerdas que eres sola en un océano infinito, la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Escribe ahora en los comentarios, yo vibro en el campo viviente. No lo hagas por mí, ni por este video. Hazlo porque cada palabra escrita en conciencia es un decreto, una siembra en la red invisible. Hazlo porque al declararlo, refuerzas la frecuencia de todos los que aquí estamos sosteniendo la misma vibración. Y quédate, porque lo que sigue nos llevará al núcleo mismo del misterio. Si el campo es la red viviente que todo conecta, entonces los símbolos, los sonidos y el cuerpo no son más que sus nodos visibles.
Pero hay un punto aún más profundo: el silencio, el lugar donde nada se dice, pero todo nace. Y en ese vacío fértil está la llave que abre los mundos. Si el cuerpo es el oráculo y el campo es el tejido viviente que sostiene toda realidad, entonces lo siguiente que se revela es aún más radical. Existe un ojo oculto, un centro de visión que no necesita luz ni imágenes, porque su mirada atraviesa la materia y se posa en lo invisible. Los antiguos lo llamaban el ojo de Horus. Los sabios védicos lo conocieron como el tercer ojo. La ciencia moderna lo identifica con la glándula pineal, pero Thoth lo nombraba de una manera más directa: el ojo que ve antes de la forma. Imagina por un instante que miras el mundo no con tus pupilas, sino con la conciencia misma, que lo que se revela no son objetos, colores o contornos, sino vibraciones, intenciones, verdades escondidas bajo la superficie. Ese ojo no observa lo que aparenta ser, reconoce lo que es, y por eso siempre fue temido, porque quien aprende a mirar con él deja de ser engañado por las máscaras, las mentiras, las ilusiones que sostienen este sistema de control. Este ojo está dentro de ti. No se abre con técnicas forzadas ni con sustancias externas, aunque muchos lo han intentado. Se activa con algo mucho más sutil: silencio, atención y coherencia vibracional. Cada vez que te detienes, respiras y dejas de mirar el ruido externo para sentir lo que vibra en tu interior. Una chispa se enciende en ese centro. Al principio es apenas un susurro, un escalofrío, una intuición. La certeza inexplicable de que algo no encaja en lo que ves, pero si perseveras en esa escucha, el ojo despierta y comienza a mostrarte lo que siempre estuvo ahí. Oculto tras el velo de lo obvio, los egipcios lo sabían y lo representaron en templos, en papiros, en coronas sagradas. El ojo de Horus no era un talismán decorativo, era un mapa anatómico de este centro interno. Un recordatorio de que el verdadero poder no está en mirar hacia afuera, sino en aprender a reconocer lo que vibra detrás de lo visible. Por eso Thoth enseñaba: la visión no empieza en los ojos, empieza en la conciencia. Y lo que se reconoce antes de la forma se convierte en forma. Detente y recuerda algún momento en el que supiste algo antes de verlo. Ese instante en que tu cuerpo te advirtió de un peligro antes de que ocurriera. O esa certeza inexplicable de que una decisión era correcta aunque la lógica dijera lo contrario. Eso era el ojo funcionando. No ves imágenes, percibes vibración, no analizas, reconoces. Y ese reconocimiento es la verdadera visión. Pero aquí surge la paradoja. Abrir este ojo no siempre es cómodo, porque cuando empiezas a ver lo invisible, también percibes las cadenas que antes ignorabas. Ves las incoherencias en las personas que amas, los patrones ocultos en tu propia mente, las energías densas que se esconden tras las apariencias. Y eso duele, porque destruye la ilusión de un mundo estable y predecible. Sin embargo, es el dolor necesario de quien despierta, como el niño que al nacer debe dejar atrás la seguridad del útero para respirar por primera vez. Abrir este ojo es atravesar un umbral irreversible. Thoth lo sabía, y por eso nunca forzaba a nadie. No buscaba seguidores ciegos, sino buscadores dispuestos. Decía que el ojo se abre en quien está preparado para sostener la verdad, incluso cuando incomoda, porque ver antes de la forma es también asumir la responsabilidad de lo que ves. Ya no puedes culpar a la suerte ni a los demás.
Comprendes que todo lo que se manifiesta afuera empezó primero como vibración dentro, y eso te vuelve soberano. Ahora respira profundo. Lleva tu atención al centro de tu frente, entre tus cejas. No intentes forzar nada, solo permanece ahí, como quien espera a un viejo amigo en silencio. Siente un leve calor, un hormigueo, una expansión. Puede que no veas imágenes, pero percibirás algo sutil, una apertura, una claridad, una certeza que no necesita pruebas. Ese es el ojo despertando. No se trata de ver visiones espectaculares, sino de acceder a un nivel de percepción donde reconoces la vibración antes de que se convierta en hecho. Y aquí está la revelación más profunda. Cuando ves antes de la forma, te conviertes en co-creador consciente. Porque si reconoces una vibración antes de que cristalice en materia, puedes modificarla. Puedes disolver una cadena antes de que se convierta en destino. Puedes sembrar una semilla de abundancia antes de que la escasez tome cuerpo. Puedes elegir la coherencia antes de que el caos se manifieste. El ojo no es pasivo. Es la herramienta más poderosa para reescribir tu realidad. Los iniciados egipcios lo entrenaban con ejercicios de presencia extrema. Pasaban horas observando una llama, no para quedarse con la imagen, sino para entrar en el espacio entre la llama y la conciencia. Allí, en ese espacio, el ojo interno se activaba y comenzaba a percibir que la llama no era fuego sólido, sino vibración en movimiento. Y entonces comprendían que lo mismo ocurre con todo. Lo que parece fijo es solo energía en danza. Esa revelación cambiaba para siempre su forma de vivir. Hoy, tú tienes acceso a ese mismo entrenamiento. No necesitas templos de piedra. Tu cuerpo es el templo. Tu silencio es la cámara sagrada. Tu respiración es la llave. Cada vez que eliges parar y mirar desde dentro, cada vez que sostienes la presencia en vez del ruido, el ojo despierta un poco más. Y cuando despierta, no vuelve a cerrarse del todo. Una vez que ves, ya no puedes ver. Una vez que reconoces, ya no puedes fingir ignorancia. Escribe ahora en los comentarios: he abierto el ojo antes de la forma. No lo hagas como consigna vacía. Hazlo como declaración vibracional, porque al escribirlo, al pronunciarlo, al sostenerlo, envías un mensaje al campo. Estás dispuesto a ver más allá de la ilusión. Estás listo para atravesar el velo. Y quédate aquí, porque lo que viene va más lejos aún. Si este ojo revela lo que vibra antes de ser forma, el siguiente paso es aprender a mover esa vibración. No solo verla, sino transformarla. Ese será nuestro viaje en la próxima parte, donde descubriremos el arte perdido de moldear la realidad desde su estado más sutil. Imagina que todo lo que alguna vez callaste, todo lo que nunca pudiste decir en voz alta, todo lo que decidiste esconder para sobrevivir, aún vive dentro de ti, no como un recuerdo lejano, sino como una vibración que busca salida. Tal vez lo notas como un dolor en el estómago que aparece sin razón, como una tensión en los hombros que no se disuelve, como un cansancio inexplicable. El cuerpo habla, siempre habla, pero rara vez lo escuchamos. Y sin embargo, allí comienza el verdadero misterio. En el momento en que eliges escuchar, el sanador invisible despierta. Los antiguos egipcios sabían que la enfermedad no era un castigo ni un azar. La llamaban el eco del alma. Decían que cuando la vibración interior se distorsionaba, el cuerpo se convertía en espejo de esa distorsión. No lo hacía para dañarte,
sino para revelarte el lugar exacto donde habías dejado de ser coherente contigo mismo. El sanador invisible no era una figura externa, sino la fuerza interior que se activaba cuando el iniciado se sentaba en silencio. Reconocía la herida y la abrazaba en lugar de negarla. Imagina un templo oscuro. No hay velas, no hay cantos, no hay sacerdotes, solo un iniciado que cierra los ojos y coloca sus manos sobre su pecho. Respira despacio, permite que la oscuridad lo envuelva, y en ese silencio escucha por primera vez los susurros de su propio cuerpo. Lo que duele en el corazón no es debilidad, es amor reprimido. Lo que quema en la garganta no es azar, son verdades que nunca fueron dichas. Lo que pesa en la espalda no es simple cansancio. Son cargas que tomó para sostener un mundo que no le pertenecía. El cuerpo empieza a revelar, y cada revelación es un fragmento de memoria que busca descanso. Thoth enseñaba que la verdadera medicina comienza en el reconocimiento, no en la lucha contra el síntoma, no en el intento de borrar el dolor, sino en la capacidad de mirarlo como quien contempla un oráculo. Cada órgano era para él una palabra sagrada, cada tejido un jeroglífico viviente. Leer el cuerpo era como descifrar un códice vibracional escrito con la tinta de tus emociones. El hígado hablaba de la rabia contenida, los pulmones de la tristeza no expresada, los riñones del miedo ancestral. Nada era biológico en sentido reducido, todo era vibración cristalizada en materia. Hoy la ciencia empieza a confirmar ese secreto. Bruce Lipton mostró que las células responden más al entorno vibracional que a la genética. Joe Dispenza habla de cómo las emociones repetidas crean patrones en el sistema nervioso, y la física cuántica reveló que la observación consciente cambia el comportamiento de la materia. ¿No es eso lo que Thoth ya sabía? Que el cuerpo obedece al campo, y el campo obedece a la conciencia. El ritual del sanador invisible consiste precisamente en reorganizar ese campo, no con fórmulas externas, sino con atención pura. El iniciado no necesitaba medicinas exóticas ni ceremonias complicadas, solo necesitaba un gesto. Colocar las manos en el lugar del dolor y declarar en silencio: te veo, te escucho, te honro. Palabras simples, pero que vibraban como mantras, capaces de romper cadenas invisibles. Cierra los ojos ahora mismo. Imagina que llevas tus manos a ese punto de tu cuerpo que más te incomoda. No intentes sanarlo, no busques controlarlo. Solo dilo en voz baja: estoy contigo. Al pronunciarlo, el cuerpo empieza a soltar. Puede que surjan lágrimas, puede que un recuerdo escondido aparezca, puede que nada suceda de inmediato, pero en lo invisible, ya algo se mueve. El río bloqueado comienza a fluir de nuevo. Este es el corazón del ritual. La transmutación ocurre no cuando fuerzas la energía, sino cuando dejas de resistirla. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La herida deja de ser debilidad y se transforma en puerta. Lo que parecía un peso se vuelve guía. El sanador invisible despierta porque por fin le has dado espacio para hablar. Los iniciados relataban experiencias intensas, temblores recorriendo el cuerpo, calor que ascendía desde el abdomen hasta la coronilla, visiones de recuerdos ancestrales que no pertenecían solo a su vida, sino a toda su estirpe. Porque el dolor nunca es individual. Llevas dentro las voces de quienes vinieron antes, las cargas no liberadas de generaciones enteras. Y cuando tú sanas, no sanas solo por ti, sino por todo tu linaje. Ese es el poder oculto del ritual. Romper cadenas invisibles que atraviesan siglos. Recuerda que no hay espectáculo en este proceso,
Lo que sana no es lo que se ve, sino lo que se vibra. No necesitas luces, ni incienso, ni cantos solemnes. Basta tu presencia honesta, basta tu respiración consciente, basta tu entrega. El cuerpo responde a la verdad, y cuando la verdad llega, incluso las cicatrices más profundas comienzan a transformarse. Piensa en tus cicatrices físicas. Cada una guarda una historia, un accidente, una caída, una herida, pero con el tiempo ya no duele. Se convierte en marca. Lo mismo ocurre con las cicatrices del alma. El ritual no borra el pasado, lo integra, convierte la herida en sabiduría, el dolor en recuerdo sagrado, la debilidad en fuerza. Al final, no se trata de borrar, sino de recordar con amor. En los templos de Amenti, los sacerdotes de Thoth transmitían este secreto con un gesto silencioso. No daban largas explicaciones, no predicaban doctrinas. Se acercaban al iniciado, le colocaban una mano en el hombro y permanecían allí en silencio. Esa presencia bastaba para que algo en el campo del otro empezara a ordenarse, porque el campo vibratorio obedece a la coherencia, y cuando alguien sostiene coherencia pura, se convierte en espejo para los demás. Ese era el verdadero legado. No la palabra, sino la vibración encarnada. El sanador invisible no es alguien que llega de fuera a salvarte. Eres tú cuando decides encarnar esa coherencia. Eres tú cuando miras tu herida y en lugar de maldecirla, la abrazas. Eres tú cuando entiendes que la enfermedad no es traición, sino comunicación. Y en ese instante, el cuerpo deja de ser cárcel y se convierte en templo. Hazlo hoy. Dedica unos minutos a sentarte en silencio. Respira. Coloca tus manos donde más lo necesites. No te apures. No esperes milagros instantáneos. Permite que la vibración haga su trabajo. Y al final, cuando termines, pronuncia una sola frase. Me devuelvo a mí mismo. Esa frase sella el ritual, porque la verdadera sanación no es arreglar lo roto. Es regresar al origen donde nunca estuviste roto. Si llegaste hasta aquí, ya lo sentiste. No es teoría, no es un concepto bonito, es una vibración real que ahora mismo está moviéndose dentro de ti. El sanador invisible ha despertado, y no importa cuántas veces lo olvides, ahora sabes cómo recordarlo. Respira, escucha, honra, libera. Ese es el ritual. Ese es el camino, ese es el sello que cierra este círculo sagrado. Si has permanecido hasta aquí, no es porque la curiosidad te haya arrastrado ni porque el azar haya decidido entretenerte con un relato extraño. Si has permanecido es porque tu alma reconoció un pulso, una vibración que ya estaba esperando este momento. Cada parte de este camino fue una capa desprendiéndose, un velo cayendo, una sombra revelando su luz escondida. Y ahora, en este punto donde todo converge, llega la enseñanza final, la maestría silenciosa. Pero ¿qué significa realmente ser maestro en silencio? No es portar túnicas blancas, no es sentarse en un trono invisible de superioridad espiritual. La maestría silenciosa es el arte de encarnar lo invisible en cada gesto ordinario. Es cuando tu mirada sostiene la calma en medio de la tormenta. Es cuando tu palabra se convierte en medicina aún sin proponértelo. Es cuando tu cuerpo entero vibra coherencia y el campo que te rodea se ordena simplemente porque tú permaneces en presencia. No hay espectáculo, no hay proclamación, solo hay vibración. Thoth enseñaba que el iniciado que alcanzaba este estado no necesitaba templos, porque su cuerpo ya era el templo. No necesitaba altares, porque cada acción cotidiana era ofrenda. No necesitaba seguidores, porque la verdadera enseñanza no consiste en ser admirado, sino en despertar espejos.
El maestro silencioso no impone, no obliga, no predica. Camina, respira, observa, y su sola coherencia se convierte en recordatorio vivo para los demás. Piensa en un lago en calma. Su superficie refleja el cielo con tanta claridad que parece no tener fondo. Así es la conciencia de quien ha alcanzado la maestría silenciosa. Un espejo tan nítido que no añade nada, no distorsiona nada, solo revela lo que ya es. Quien se acerca a ese lago puede ver su propio rostro, pero también puede descubrir las estrellas que siempre estuvieron ahí y que antes pasaban desapercibidas. El maestro silencioso es ese lago. No te muestra su poder, te devuelve el tuyo. La vida, sin embargo, pone a prueba esta maestría constantemente. No se trata de sostener la calma en un monasterio aislado, sino en medio del tráfico, en medio de la discusión familiar, en medio de las injusticias del mundo. Allí es donde la vibración interna demuestra su solidez. El que reacciona desde el miedo, multiplica el miedo. El que responde desde la presencia, multiplica la claridad. La diferencia no está en lo que sucede afuera, sino en lo que decide sostener adentro. Thoth decía, el verdadero poder no grita, pulsa, y esa frase resume toda la maestría silenciosa. No se trata de fuerza exterior, se trata de resonancia interna. Cuando sostienes una vibración de coherencia, no necesitas convencer a nadie, porque el campo responde. Las personas a tu alrededor empiezan a sentirse distintas, como si respiraran más profundo, como si recordaran algo olvidado. No saben por qué, pero tú sí. El campo viviente reconoce la vibración de la verdad y se alinea a ella. La maestría silenciosa no significa no sentir dolor, ni vivir en un estado permanente de éxtasis. Significa haber aprendido a escuchar cada dolor como oráculo, cada síntoma como mensaje, cada emoción como visitante. Significa no huir, no reprimir, no negar. Significa sentarse en silencio con uno mismo y decir, también esto soy yo. También esto merece ser abrazado. La verdadera fuerza no está en resistir, sino en permitir. Y cuando permites, ocurre algo extraordinario. El cuerpo deja de luchar. El corazón late con otro ritmo. La respiración se expande. Sientes que ya no necesitas probar nada, que ya no estás corriendo detrás de un ideal inalcanzable. Empiezas a vivir desde la raíz. Y desde esa raíz, incluso lo más pequeño se vuelve sagrado. Comer, caminar, hablar, dormir, todo vibra distinto porque todo se hace desde la presencia. La ciencia contemporánea empieza a vislumbrar la magnitud de este misterio. El simple hecho de sostener una emoción en silencio consciente cambia el cerebro, reorganiza las conexiones neuronales, reprograma los patrones de estrés. El corazón, cuando late en coherencia con la respiración, emite un campo medible que afecta a quienes te rodean. Todo esto lo sabían los antiguos sin aparatos, sin fórmulas. Lo sabían porque lo vivían. Y ahora tú también lo sabes, no por lo que has leído aquí, sino porque lo has sentido durante este camino. Recuerda este detalle. El maestro silencioso no es perfecto, no necesita serlo. Lo que lo hace maestro no es la ausencia de sombra, sino la capacidad de sostener la luz en medio de ella. Lo que lo distingue no es la cantidad de conocimiento acumulado, sino la calidad de su vibración encarnada. Puede llorar, puede equivocarse, puede sentir miedo, pero incluso en ese momento, recuerda volver al centro. Y ese recuerdo lo transforma todo. El silencio. En este nivel, no es vacío, es plenitud,
Es el silencio que guarda la memoria de todos los símbolos, de todas las enseñanzas, de todos los rituales. Es el silencio donde los ecos de Thoth aún resuenan como notas invisibles. Es el silencio donde el sanador invisible despierta, donde el ojo interno ve antes de la forma, donde el cuerpo se reconoce como oráculo. Todo lo recorrido desemboca en este mismo punto. Un silencio vivo, fértil, creador. Y aquí se completa el círculo. No necesitas seguir acumulando técnicas ni buscar nuevos misterios, porque lo que buscabas fuera ya arde dentro. Lo que parecía lejano ya está presente en tu respiración. La maestría silenciosa es reconocerlo, sostenerlo y vivirlo sin necesidad de anunciarlo. Es llevar la luz sin ostentación. Es caminar con la certeza de que lo sagrado vibra en cada instante, incluso en lo más simple. Hazlo ahora. Respira profundo. Siente tu corazón. Declara en silencio una frase que te acompañará siempre. Soy presencia. Soy coherencia. Soy templo vivo. No lo digas para convencerte, sino para recordarte, porque esa declaración no es una afirmación mental, es un sello vibracional. Cada vez que lo pronuncies, el campo se reorganizará a tu alrededor. Cada vez que lo pronuncies, tu cuerpo recordará el camino. Cada vez que lo pronuncies, el maestro silencioso en ti despertará de nuevo. No hay nada más que agregar. Todo lo esencial ya fue dicho. Todo lo esencial ya fue sentido. La iniciación ha llegado a su culminación. Y aunque el mundo siga girando con sus prisas, con sus exigencias, con sus sombras, tú has reconocido el lugar donde la verdadera paz habita. Ese lugar es tu silencio. Ese lugar eres tú. Ahora lo sabes. No estás roto. No estás perdido. No estás incompleto. Siempre fuiste templo. Siempre fuiste espejo. Siempre fuiste vibración viva. La maestría silenciosa no es un premio que se recibe al final. Es la verdad que estuvo presente desde el principio y que hoy, por fin, recuerdas. Cierra los ojos, respira una vez más y guarda en tu interior este sello. Soy silencio que transforma, porque allí, en esa frase, se encierra todo el viaje. Allí se cierra el círculo sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.